Vamos a continuar entonces con el tema del pacto de gracia dentro de la escuela bíblica familiar y vamos a iniciar en oración, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, cuán agradecido debemos estar agradecidos de que en tu gracia y tu misericordia nos concedas tu palabra para conocer a un Dios tan grande, tan sublime, tan glorioso, tan portentoso. Padre, no nos permitas dar por sentado las bendiciones tan grandes que tenemos y el tener acceso a tu palabra, la cual nos habla, nos enseña, nos limpia y nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que la congregación valore los medios de gracia. Hay muchos lugares en Colombia de los cuales anhelan tener la oportunidad de congregarse y no la tienen. Padre, ayúdanos a ser conscientes de tantas bendiciones que nos tienes y concédenos más de ti, Señor, a través de tu palabra. Estas cosas te las pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, venimos estudiando el pacto de gracia y quisiera animarles. Ese es un tema fuerte en las Escrituras. La teología del pacto o el pacto de gracia, ese hilo conductor, es lo que hace que podamos ver la Biblia como un solo mensaje. Por favor, en sus Biblias, Gálatas 3, a manera de introducción, Gálatas capítulo 3, y vamos a leerlo de una manera lenta, consciente, antes de ir a Génesis 17. Gálatas capítulo 3 en sus Biblias. Y este es un texto que nos permite ver la conexión fuerte, real, continua entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Gálatas 3:15. ¿Listos, hermanos? Si no han llegado, por favor me escuchan y vamos leyendo la palabra de Dios. Dice Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hablando de los acuerdos, pactos entre hombres. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Hermanos, amados aquí conmigo, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En esas naciones estamos incluidos. Ahora bien, dice el 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, es muy interesante, si leemos bien el 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo, haciendo referencia al pacto de Abraham, y luego dice, la ley que vino 400 años después. ¿Con quién vino la ley 400 años después? Con Moisés. Hermanos, el domingo anterior un hermano se me acercó a preguntarme cómo era el sistema de salvación en el Antiguo Testamento. Y hay muchos hermanos que piensan, que creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley y que en el Nuevo Testamento es por gracia. Pero la realidad es que en la Escritura siempre, después de Génesis 3, la salvación siempre ha sido por gracia. En otras palabras, de la misma forma que fue salvo Moisés, es la misma forma que tú y yo somos salvos hoy día en Cristo Jesús. Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham fue ratificado
en Cristo, por Cristo. Y la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El punto es que podamos ver que aún desde Génesis 12, 15 y 17 hay una conexión directa con nosotros, con el Nuevo Testamento. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, o sea, si la herencia o la vida eterna es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. ¿De acuerdo? Hermanos, Abraham llegó a ser quien es porque se lo mereció, porque se lo ganó, porque llenó unos requisitos. No. De hecho, si ustedes recuerdan, Abraham, antes de ser Abraham, fue tomado de Ur de los Caldeos, de una nación sumamente pagana. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones, es decir, la ley fue establecida y añadida para mostrarnos nuestro pecado y la necesidad de ¿qué? De un Salvador. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Responde Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley y cumplirla pudiera hacernos merecedor de la salvación, la promesa no fuese ¿qué? Necesaria. Dice el texto, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y nadie, hermanos, puede llegar a ser salvo cumpliendo la ley de Dios. La ley está diseñada para mostrarme que soy un pecador. ¿Vamos bien? Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes, a los que creen, a los que tienen fe. La fe es un don de Dios y ese don es Cristo, el autor y consumador de esa fe. Y el propósito de esa fe en 1 Pedro 1:9 es la salvación de mi alma. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. ¿Qué es ayo, hermanos? Nuestra guía, nuestro maestro, aquel que nos muestra para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley no es para llevarme al cielo, la ley es para llevarme a aquel que sí me puede llevar al cielo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice el texto 25, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos en su justicia, en su justificación. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ¿qué? Linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, el pacto de gracia en el Antiguo Testamento con Abraham no está desligado de nuestra vida, del Evangelio, del Nuevo Testamento, del 2025. Si somos hijos de Dios, somos los más básicos, importantes en este pacto de gracia. Anteriormente vimos que era perpetuo y que era perfecto. Ahora, Génesis 17:7 dice el Señor: y estableceré mi pacto entre mí y ti, ¿y qué? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, de manera eterna, para ser tu Dios y el Dios también de quién?
de descendencia. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Dios. Dios está estableciendo el pacto. Yo quiero hacer un pacto, le dice Abraham, entre mí y ti. Contigo y con quién? Tu descendencia. ¿De quién fue la decisión de tener en cuenta la descendencia de Abraham? De Dios. Es voluntad de Dios, es lo que está expresando el texto. Génesis 17, 19, por favor, ahí mismo. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto, ¿con quién? Con él. ¿Por qué Dios confirma su pacto con Isaac? Porque fue lo que le prometió a Abraham. En tu descendencia. Y le dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, que no tiene fin. Así estableció Dios con Abraham. Voy a bendecirte a ti y a tu descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, hermanos, de la forma como Dios se relaciona de manera pactual en este pacto de gracia, incluye la familia. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso, porque así Dios lo estableció. No es un asunto de la creatividad de Abraham o de los hombres, es porque así fue establecido por Dios. Entonces, así como leíamos en Gálatas 3:29, que si somos de Cristo, ciertamente linaje de quién somos? De Abraham. Entonces, así como Abraham y su descendencia, también la nuestra y nuestra descendencia, porque el pacto es de carácter perpetuo. Lo que se le prometió a Abraham, hermanos, ¿a quién se lo prometió también? A nosotros. A nosotros y a su descendencia. O sea, no es un asunto, de nuevo, de creatividad, sino cómo Dios estableció su pacto. Entonces, como creyentes, nuestros hijos hacen parte de ese pacto. Hermanos, nuestros hijos gozan de todos los beneficios del pacto. ¿Saben cuál es el problema? Que no conocemos cuáles son esos beneficios. ¿O sí? Uno habla de cuál fue el pacto y cuáles son los beneficios, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hay unos beneficios en el pacto que incluyen a nuestros hijos. E incluso, hermanos, escuchen bien, aún si nuestros hijos no llegan a ser salvos. ¿Estamos bien? El que Dios bendiga mi descendencia no necesariamente significa que mis hijos van a ser salvos. Es mi deseo. La salvación es por gracia. Pero Dios estableció a los hijos de Abraham dentro del pacto y Dios estableció a mi descendencia, a mis hijos dentro de ese pacto. ¿Qué beneficios puedo compartirles? Hermanos, como padre, mis hijos tienen los beneficios del deber mío de enseñarles la palabra de Dios, de instruirlos en el temor de Dios. ¿De acuerdo? Yo no podría pensar de esta manera, pastor, yo no voy a enseñar a mi hijo hasta que mi hijo sea un creyente. No, el Señor no determina que mi hijo tenga o no tenga fe para poderlo encaminar en el temor del Señor. Dice la palabra de Dios, Salmo 127, herencia de Jehová son ¿quién? ¿Qué es una herencia? Ustedes conocen, Dios decide darte una herencia. Ahora, hermanos, han escuchado a los jóvenes hoy día, y lo digo con tacto, los jóvenes hoy día, ¿qué dicen frente a los hijos? Dicen algo así, y por favor, no vamos a tener hijos todavía, porque primero vamos a disfrutar. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Vamos a tener un tiempo de pareja, lo cual es respetable también, pero automáticamente piensan o pensamos que nosotros traemos hijos al mundo cuando queremos. O sea, voy a tomarme 5 años y al 6º traigo un hijo. Los que han tenido esa experiencia, muchos y no son pocos, cuando deciden tener hijos, pueden esperar mucho tiempo pensando que algo está mal. Y se quitan lo que tenga que quitarse para poder quedar en embarazo, pero puede pasar mucho tiempo porque los hijos no son tuyos, son herencia de Dios. Y Dios te dará hijos cuando Él quiera, cuando Él determine y la cantidad que Él disponga. Hermanos, hay otro
pensamiento que tienen los hombres. ¿Han visto un padres que dicen, yo hago con mis hijos lo que yo quiera? Yo veré qué hago con mis hijos. Y automáticamente, insisto en esa palabra, la persona piensa que los hijos son suyos. Y el Señor dice, no, 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 son míos. Yo te los heredé con un propósito. No para que tú hagas de ellos lo que tú quieras, es para que hagas de ellos lo que yo quiero. Y el Señor estableció en su palabra qué hacer. Los niños están en este culto porque la palabra de Dios dice en Efesios algo así. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Desde cuándo un niño debe obedecer al Señor en sus padres? ¿Hasta que sea creyente? Y si no lo es, entonces tiene derecho a ser rebelde toda la vida. No. ¿Desde cuándo nuestros hijos deben obedecer al Señor en obediencia a nosotros? ¿Desde cuándo? Juanse, Shelly, Tomás, ¿deben escuchar esto aquí? Y si de pronto se levanta el niño y dice, mire papá, yo no soy creyente todavía, así que hasta que yo no sea creyente no lo obedezco, ¿qué harías? Porque los niños están incluidos en el trato que Dios hizo con nosotros como creyentes. Y Él dice, tus hijos son míos, me los cuidas, me los enseñas, me los entrenas, me los amonestas. Le estorba su pecado, porque son herencia del Señor. Dice, honra, le dice a Tomás y a los demás niños, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De nuevo, ¿desde cuándo un niño debe honrar a padre y madre? Siempre. Si así no fuera, el Señor no hablaría de esta manera. Y vosotros padres, dice el Señor, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criarlos, entrenarlos, capacitarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces, hermanos, esto genera no solamente buenas noticias, sino una tremenda responsabilidad. Los hijos, el Señor te los puso a cargo. Tú no eres el dueño, tú eres un mayordomo de Dios para levantar a tus hijos conforme sea la voluntad del Señor. Y algún día te pedirán cuentas porque te lo pusieron a cargo tuyo. No hacer esto, no obedecer al Señor es pecado, es rebeldía y es despreciar las bendiciones y también las responsabilidades de este pacto que Dios estableció conmigo y mi descendencia. No para hacer de mi descendencia lo que yo quiera, sino para hacer de mi descendencia lo que Él quiera. Y Él determinará en qué momento salvará, según su voluntad, a mis hijos. Porque es por gracia y no por obras. ¿De acuerdo? Entonces los niños, hermanos, reciben los beneficios del pacto y no significa que porque estén en la iglesia son creyentes. Pero reciben la instrucción, la disciplina, la amonestación, la memorización, el cantar. Ellos son parte de todas estas cosas. Es interesante, hermanos, cuando ustedes ven el Antiguo Testamento, cuando Dios trata con Noé, trató con Noé y su familia, Abraham y su familia, Adán y su familia, David y su familia. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Dice así para que puedan oírme. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora. ¿Y para cuándo? Y entonces, cuando desligamos todas estas promesas entre el Antiguo y el Nuevo, perdemos de vista la gloria de todo lo que Dios está estableciendo con nosotros para siempre. Dice la palabra de Dios, Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la bendición de la descendencia es que antes dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta
su descendencia, dice el Señor, es para bendición. Hay tantos textos, hermanos, en la palabra de Dios, en que me incluye a mí y a mis hijos, que si ustedes piensan, esto es Antiguo Testamento, no tiene que ver conmigo, ustedes están dejando de disfrutar, de apreciar y de valorar lo que Dios ha establecido con ustedes. Por eso les decía, ¿cuáles son los beneficios del pacto? Y quedaríamos, y ahorita veremos un poco de eso. Salmo 102:28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. El temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, cada creyente aquí en Abraham tiene una responsabilidad de levantar a sus hijos del temor de Dios. Estas promesas van atadas a la enseñanza continua, constante de entrenamiento y la disciplina del Señor. Pero de nuevo, el que yo enseñe y entrene a mis hijos todos los días no asegura su salvación. ¿Por qué entreno, disciplino a mis hijos cada día? Porque Dios me lo pide, porque es para su gloria y es para honrarlo. Y Dios usa mucho de eso que es dado a los hijos en cierto momento de sus vidas para llamarlos a salvación. Y todo eso que ellos han aprendido caerá en su justo lugar en el momento que el Señor en su gracia los alcance. Pero Dios habla de promesas y bendiciones para los padres de los justos y sus hijos. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el elemento familiar del pacto es muy importante. Y otro elemento, finalmente, antes de irme rápidamente, aunque no debería ser rápido, es el sello o la señal de pacto. Génesis 17:10. Génesis capítulo 17, versículo 10. ¿Listos? Escuchen bien. Este es mi pacto, está hablando Dios, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será ¿por qué? Por señal del pacto entre mí y ti. Dios estableció una promesa con Abraham y estableció una señal de pacto para él y para sus hijos. Ahora, pregunta, ¿cuándo recibió Abraham esta señal de pacto o el circuncidarse? ¿Antes de creer o después de creer? ¿Cuándo recibió esta señal de pacto Abraham? ¿Abraham creyó y fue circuncidado? ¿O fue circuncidado y creyó? Abraham creyó y fue circuncidado. O sea que esa señal de circuncisión señala algo que pasó en Abraham. ¿De acuerdo? La señal de circuncisión no salva a nadie. Pero sí significa que para el pueblo escogido implica verdades gloriosas y eternas. En Abraham y en Isaac. ¿De acuerdo? Verso 12 de Génesis 17. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Ahora es interesante porque el Señor establece la circuncisión al 8º día y no apenas nace. Es simple y es científico. Hasta el 8º día los niños producen lo que permite la cicatrización. Si no me equivoco son las plaquetas. Antes del 8º día puede ser peligroso. Después del 8º día, el niño puede ser circuncidado y va a cicatrizar. Antes de eso, no. ¿De quién fue la idea de circuncidar a los hijos de Abraham? De Dios. ¿Está bien? Y Abraham es el padre, se conoce como el padre de la fe. Entonces, ¿por qué Abraham circuncida a su hijo? ¿Cuál es la razón? Porque Dios
Se lo dijo. Ah, Señor, ¿haces pacto conmigo y con mi descendencia? Sí. ¿Y cuál es la señal de pacto? Toma a tu hijo y circuncídalo. La circuncisión es señal de salvación, no apunta a la salvación. Es señal de pacto. Y quiera el Señor que todos los que sean circuncidados sean salvos. Pero ustedes saben que es el que es circunciso es de corazón. Pero la circuncisión es señal de pacto que Dios estableció. ¿De acuerdo? Ahora, esta señal de pacto en el Nuevo Testamento en Cristo cambia. ¿Qué dice Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego llega Cristo al que apunta la promesa, el cumplimiento de la promesa, y dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Continúa con el pacto de Abraham. ¿Y qué dice el texto? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora a los discípulos no se les circuncida, sino la señal de pacto cambia al bautismo, a una señal ya no sangrienta, sino de agua. Y quiero hacerles una pregunta, y con eso termino, y voy a decirle al hermano que sigue que de aquí continúe. ¿Desde cuándo sus hijos son discípulos? ¿Desde cuándo? ¿Un discípulo es igual a un creyente? Se los ilustro, es como si yo empezara mañana karate con un sensei o como se llamen ellos. Yo mañana soy un discípulo de ese sensei, pero eso me hace karateca. Bueno, el Señor dice acá, ir a ser discípulos. La pregunta es, según este texto, ¿desde cuándo mis hijos son discípulos? Y simplemente continúo con la señal de pacto que es sobre mi familia. Es simplemente obediencia. Hermanos, lastimosamente no tengo más tiempo, debo respetar los horarios, pero es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Desde cuándo sus hijos son discípulos? Ahora pregunto, ¿conocen gente adulta bautizada que le ha dado la espalda al Señor? ¿Qué pasó? ¿Nos equivocamos? No, la salvación es del Señor. El bautismo es una señal de pacto que Dios estableció y esa señal de pacto será gloriosa y válida para la simiente de Abraham. Y habrá muchos que no son escogidos, que proclamaron ser creyentes, se bautizaron y van a terminar en el infierno porque el bautismo nos salva. Pero se apunta a mi Salvador. ¿Desde cuándo tus hijos son discípulos? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hoy funciona diferente. Hoy el mundo cree, yo le enseño todo y cuando dé fruto los bautizo. No, aquí dice, bautícelos y de ahí en adelante, ¿qué? Enséñeles todo. ¿Vamos bien? Me robo un minuto. Hermanos, cuando crucificaron al Señor, ellos empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. 50 días después fue el Pentecostés. Y en el Pentecostés Pedro bautizó como a 3,000 personas. En ese Pentecostés estaban los que 50 días antes estaban gritando, crucifícale. ¿Ustedes lo hubieran bautizado? Oh, mira, hace 50 días tú estabas allá gritando y fuiste partícipe de la muerte del Salvador. ¿Lo bautizarían? Bueno, el texto dice que sí los bautizaron, porque es un asunto de fe. Yo no tengo que tener ¿cómo se llamaría eso? Un detector de, sí eres creyente, ahora te bautizo. No, es un asunto de fe. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de sumergirnos en tus verdades. Yo sé que estos temas no son fáciles, pero sí son bíblicos. Ayúdanos a descansar, abre nuestro entendimiento para disfrutar las bendiciones tan grandes del pacto que lastimosamente por ignorancia o descuido no las tenemos presentes. Señor, guárdanos y permítenos tener un servicio que te exalte, que te honre
que enaltezca tu nombre. Permítenos estar todos en reverencia, en temor y temblor, que nuestros hijos estén muy juiciosos. Y si hay padres, Señor de los cielos, que tienen luchas con sus hijos, muévenos a misericordia, a acercarnos y ayudarles para enseñarles lo que por gracia nos has dado también. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermano.